Cuando hay un terremoto, las imágenes de edificios que se vienen abajo son, la verdad, sobrecogedoras. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es culpar a las grandes columnas, a las vigas maestras. Pero, ¿y si la verdadera causa de la catástrofe fuera algo que vemos todos los días y a lo que no le damos ninguna importancia? Un simple muro de ladrillo. Miremos esta imagen. Es un fallo estructural total, una auténtica catástrofe. Pero la debilidad que lo causó todo no estaba en los cimientos, ni en el acero. No, estaba en realidad oculta a plena vista, en el diseño de su planta baja. Y la pista que nos lleva a entender qué pasó empieza justo aquí, con algo que parece tan inofensivo como un tabique. ¿Cómo es posible que algo así pueda provocar un desastre? Venga, vamos a meternos en materia. Para entender bien el problema, hay que pensar en los edificios modernos como si fueran dos sistemas distintos que, en teoría, trabajan cada uno por su lado. Por una parte está el armazón de hormigón, que es el esqueleto, y por otra, los muros, que vienen a ser como el relleno. A ver, por un lado tenemos la estructura principal, las columnas y las vigas de hormigón armado. Está diseñada para ser súper fuerte, claro, pero también para tener un poquito de flexibilidad. La idea es que pueda, por así decirlo, bailar con el terremoto y así disipar su energía. Y luego, por otro lado, están los muros de tabiquería. Su única función es separar habitaciones. Son rígidos, son estáticos y, lo más importante, en los cálculos de la estructura normalmente no se cuentan. Y aquí está la madre del cordero. Como se ve en la imagen, primero se levanta todo el esqueleto de hormigón y solo después se rellenan los huecos con ladrillos. Físicamente hay una separación, una junta entre las dos cosas. Y en el día a día, pues esto no es ningún problema. Pero, cuando la Tierra tiembla, esa separación desaparece en un instante. El movimiento tan violento del seísmo obliga a estos dos sistemas, al flexible y al rígido, a chocar. Empiezan a interactuar de formas para las que no estaban preparados. Y las consecuencias, claro, a menudo son fatales. Lo que se ve en este esquema es, ni más ni menos, el origen del desastre. El armazón de hormigón se deforma, se inclina por el movimiento, pero el muro de ladrillo, que es muy rígido, no puede seguirle el ritmo. ¿Qué pasa? Pues que se despega del marco por dos de las esquinas y es, literalmente, aplastado por las otras dos. Este fenómeno hace que el muro se convierta en lo que los ingenieros llaman un puntal de compresión diagonal. O sea, de repente, ese tabique que solo estaba ahí para separar la cocina del salón, se transforma en una barra diagonal, súper rígida, un elemento estructural que no estaba en los planos y que empieza a transferir unas fuerzas brutales por donde no debería. Así que, el punto crucial es este. Esta pieza, que no estaba invitada a la fiesta, cambia por completo las reglas del juego. Hace que todo el edificio, en su conjunto, sea mucho más rígido de lo que se había calculado. Y esa rigidez extra, que a lo mejor nos suena a algo bueno, es en realidad la semilla del colapso. Esta interacción que no estaba prevista entre el muro y la estructura es la causa directa de por lo menos 5 tipos de fallos estructurales que acaban en desastre. Vamos a verlos uno por uno. Los sospechosos habituales son estos: la torsión, el colapso de piso blando, el fallo de columna corta, la concentración de tensiones y, por supuesto, la propia fractura del muro. El piso blando es un caso de libro, de manual. Imaginemos una planta baja muy abierta, sin apenas muros, para poner un garaje o tiendas, y encima varios pisos llenos de tabiques súper rígidos. Durante el terremoto, toda la deformación se concentra en las columnas de esa planta baja, que no pueden soportar el latigazo de todo el bloque rígido que tienen encima y acaban partiendo. La torsión es otro de los grandes enemigos. Es muy típico de los edificios que hacen esquina. Si tienen muros macizos en dos lados y grandes ventanales en los otros dos, el edificio se vuelve asimétrico en cuanto a su rigidez. Cuando tiembla, en lugar de moverse de forma uniforme, empieza a retorcerse sobre sí mismo, y eso genera unas fuerzas brutales para las que no estaba diseñado. Y luego está el perverso efecto de columna corta. Es muy común en colegios, por las ventanas altas. El murete que hay debajo de la ventana se pega a la columna y no la deja doblarse en toda su longitud. ¿Qué ocurre? Que toda la energía del terremoto se concentra en ese trocito de columna que queda libre, que es incapaz de absorberla y sencillamente estalla. Por suerte, la ingeniería conoce muy bien estos peligros y ha desarrollado estrategias muy claras para neutralizarlos. Al final todo se reduce a tomar una decisión clave. ¿Qué hacemos con los muros? Básicamente hay dos filosofías. La primera es integrar el muro. O sea, se asume que va a interactuar con la estructura, así que se calcula esa interacción y se diseña el muro para que sea lo bastante fuerte para aguantar. La segunda es aislar el muro. Aquí se crea una junta, un espacio suficiente entre el muro y el armazón para que la estructura pueda moverse libremente sin ni siquiera llegar a tocarlo. Y esta segunda opción, la verdad, es muy inteligente, porque en lugar de luchar contra el problema, simplemente lo evita de raíz. Si se elige el camino de la integración, el proceso es muy metódico.
Primero, en el modelo por ordenador del edificio, ese muro se representa como el puntal diagonal que vimos antes. Segundo, se calculan las fuerzas que va a tener que soportar en el peor terremoto imaginable. Y tercero, y esto es lo más importante, se comprueba que la resistencia de ese muro sea mayor que la fuerza que va a recibir. Y si el muro por sí solo no es lo bastante resistente, pues se refuerza. Una de las técnicas más eficaces es cubrirlo por las dos caras con una malla de acero, como la que se ve en la imagen, y luego darle una capa de mortero. Es literalmente ponerle una armadura al muro. Y ojo, que no estamos hablando de una pequeña mejora. Esta solución, que es bastante ingeniosa, puede aumentar la resistencia del muro a la rotura por compresión diagonal hasta en un 40%. Es un salto de seguridad enorme con una técnica relativamente sencilla. Bueno, y después de todo este repaso, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la lección fundamental? ¿Qué es lo que de verdad hace que un edificio sea seguro frente a un terremoto? Pues la clave no está solo en la fuerza bruta, en tener columnas y vigas gigantes. La verdadera seguridad está en la armonía del diseño, en entender que cada elemento, por muy pequeño que parezca, interactúa con todo lo demás. Un buen diseño lo tiene todo en cuenta. Esto nos lleva a la gran pregunta. Cuando se mira un edificio desde la calle, ¿cómo saber si todos estos detalles ocultos se han tenido en cuenta? La respuesta es que la verdadera seguridad no está en lo que se ve, está, precisamente, en lo que no se ve. Y quizá esa es la idea final con la que debemos quedarnos. La resistencia a un terremoto no nace de la fuerza bruta, sino de un diseño inteligente, holístico, que anticipa cómo cada pieza, desde la viga más grande hasta el último ladrillo, va a comportarse cuando la tierra empieza a temblar.